Mi nombre es Débora y déjame pintarte un cuadro de mi familia. Ahí está mi mamá. Karen. Sí, un nombre apropiado, lo sé. Ella está totalmente enfocada en su carrera y su libertad. Luego está mi papá, Tom, que es tan útil como una puerta de red para un submarino. Cuando se trata de criar a los hijos, mi hermana Jessica es 14 años mayor que yo y no le importa en lo más mínimo mi existencia. Llegué a este mundo como una sorpresa no deseada. Mamá tenía 42 años cuando descubrió que estaba embarazada de mí. Al principio pensó que era la menopausia, supongo que el universo tiene un sentido del humor retorcido. Cuando finalmente se arrastró al doctor, ya era demasiado tarde para cuidarme. Si entiendes lo que quiero decir. Por lo que he podido deducir a lo largo de los años, sucedió algo así. Tom, ¿qué diablos vamos a hacer? Probablemente. Chilló, caminando de un lado a otro de su habitación. Papá, siendo el ser sin columna que es. Probablemente simplemente se encogió de hombros. No lo sé, Karen. Quizás deberíamos hablar con mi papá. Y así fue como el abuelo Joe se vio envuelto en este lío. Él está acomodado y vive en Canadá, pero voló para jugar a ser el pacificador. Karen y Tom escucharon, él debe haber dicho todo lo necesario y reunido todo. Sé que esto no es lo que ustedes planeaban, pero está sucediendo. Les ayudaré financieramente. Solo denle una oportunidad a este niño. Mamá, siendo la mujer obsesionada con su carrera que es, probablemente resopló y bufó antes de finalmente aceptar. Está bien, pero no dejaré que este niño descarrile mi vida. Y así, damas y caballeros, es como yo, Débora, nací prematura. Con una serie de problemas de salud y en una familia que me veía como nada más que una inconveniencia. Mis primeros días se pasaron más en el hospital que en casa. Mamá no se molestaba en aparecer la mayor parte del tiempo. Era papá y la tía Sarah quienes se turnaban para vigilar mi incubadora. La tía Sarah, ahora ahí hay una santa. Si es que alguna vez conocí una. Sin hijos ni esposo propio. Ella se aferró a mí como un salvavidas, mientras mi propia madre probablemente estaba cerrando tratos y subiendo escalera corporativa. Sarah estaba allí, sosteniendo mi pequeña mano a través de los agujeros de la incubadora, susurrándome palabras de ánimo. Cuando finalmente pude ir a casa, el abuelo Joe volvió a intervenir. Nuestra casa no era lo suficientemente grande para 2 niños. Al parecer, así que nos compró una nueva. Crecer en esa casa era como vivir en un museo. Mira, pero no toques, no hagas ruido, no existas demasiado fuerte. Aprendí bastante rápido que no era parte de la exhibición, solo un artefacto no deseado que no podían deshacerse de mí. Mamá y papá siempre estaban trabajando cuando no lo estaban. Actuaban como si yo fuera una especie de parásito que les chupaba la vida. Tuvimos una parada de niñeras entrando y saliendo de la casa, algunas eran amables, otras no. Pero ninguna se quedaba el tiempo suficiente para importar. Jessica, mi supuesta hermana, bien podría haber sido una extraña viviendo en la misma casa. 14 años es una gran diferencia de edad y ella dejó claro que no tenía interés en ser una gran hermana. Recuerdo una vez que debía tener unos 6 años. Intenté pasar el rato en su habitación mientras ella se preparaba
para la universidad. Jessica, ¿puedo verte maquillarte? Pregunté, asomándome por el marco de la puerta. Ella apenas me miró. No, Débora, estoy ocupada. Ve a jugar con tus juguetes o algo así, respondió, pero no quiero jugar sola. Pregunté, ¿no podemos hacer algo juntas? Ella dejó caer su máscara de pestañas en el tocador y se giró para mirarme. Mira, no somos amigas, ¿de acuerdo? No estoy aquí para entretenerte. Ve a molestar a mamá o a papá. Eso fue más o menos todo el alcance de nuestro vínculo hermanal. Mamá era aún peor. Cada día, cuando llegaba a casa del trabajo, era la misma rutina: entraba, se quitaba los tacones y se dirigía directamente al armario de licores. Yo, emocionada de verla. ¿Podemos jugar un juego o leer una historia?, llamaba. Ella se servía un vaso grande de vino y suspiraba profundamente. Por el amor de Dios, Débora, ¿no lo ves? Necesito algo de paz y tranquilidad. Ve a tu habitación y juega sola. Ya tienes edad suficiente para entretenerte sola. Y papá, él prometió a mamá que me cuidaría si ella me tenía. ¿Qué broma resultó ser? Siempre estaba demasiado ocupado o demasiado cansado para pasar tiempo conmigo. Su frase favorita se convirtió en: no ahora, Débora. Recuerdo haberlos escuchado discutir sobre eso una vez. Yo debía estar en cama, pero me escapé para tomar un vaso de agua. Tom, prometiste que ayudarías con ella, gritó mamá. No puedo hacer todo esto sola. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Karen. Papá, respondió él, trabajo todo el día también. Estoy exhausto. Cuando llego a casa, siempre está tan necesitada. No me quedé para escuchar el resto. Había oído suficiente para saber dónde me encontraba a sus ojos: una carga, una obligación, un error con el que estaban atrapados. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. ¿Cuál era el punto? Aprendí a entretenerme, a ser silenciosa, a no estorbar. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, vagando de habitación en habitación, tratando de no molestar a la familia real. El único punto brillante en mi vida era la tía Sarah. Ella vivía cerca y comencé a pasar cada vez más tiempo en su casa, fines de semana, feriados, cualquier oportunidad que tenía. Realmente me gustaba estar con la tía Sarah. Me sentía vista, escuchada, amada. Incluso pasábamos horas haciendo rompecabezas, horneando galletas o simplemente hablando. Ella me preguntaba sobre la escuela, mis amigos, mis esperanzas y sueños. Cosas de las que mis propios padres nunca se molestaron. La vida tiene una manera extraña de lanzar pelotas curvas cuando menos lo esperas. Tenía 14 años. Ocupándome de mis propios asuntos, tratando de sobrevivir otro día en el páramo emocional que llamaba hogar, cuando mis padres me soltaron una bomba. Débora, dijo mamá, con una voz inusualmente alegre, tenemos noticias maravillosas. Tu hermana ya se casó. Va a casar y está embarazada. Papá intervino, sonriendo como un idiota. Vamos a ser abuelos. Forcé una sonrisa, preguntándome por qué diablos me estaban contando esto. Como si yo debiera estar saltando de alegría. Eso es genial, logré decir. Vamos a estar muy ocupados preparando la boda. Mamá continuó, sin notar siquiera mi falta de entusiasmo. Así que queremos que te quedes con
Tu tía Sarah por un tiempo. Parpadeé, procesando sus palabras. Querían enviarme lejos por una parte de la boda. Parte de querer herirme, pero honestamente, fue la mejor noticia que había escuchado en años. Claro, dije, tratando de no sonar demasiado entusiasmada. Me encantaría quedarme con la tía Sarah. Ellos parecían aliviados, probablemente esperando que me opongiera. Muestran cuánto poco me conocían. Empaqué mis cosas más rápido de lo que podían decir niño no deseado. Y prácticamente corrí a la casa de la tía Sarah. Pasaron los meses y los preparativos de la boda estaban en pleno apogeo. Pero a mí no me importaba en lo más mínimo. Estaba demasiado ocupada disfrutando de mi nueva vida. La tía Sarah y yo cocinábamos juntas, veíamos películas, paseábamos por el parque. Ella me ayudaba con mis deberes. Escuchaba mis divagaciones sobre mi día en la escuela y realmente parecía interesada en lo que tenía que decir. Antes de darme cuenta, faltaba una semana para la boda de Jessica. También era mi 15º cumpleaños. Esa mañana me desperté con el olor de panqueques y el sonido de la tía Sarah cantando desafinada en la cocina. Miré hacia abajo, bajando las escaleras en pijamas. «¡Feliz cumpleaños, querida!», exclamó la tía Sarah, abrazándome con un abrazo aplastante. «Tengo una sorpresa para ti». Me entregó una caja bellamente envuelta. «Era de tu abuelo», me dijo, «que la envió ayer». Rasgó el papel de regalo y mis ojos se agrandaron al revelar un smartphone nuevo. El último modelo, nada menos. Marqué el número del abuelo yo, mi corazón latiendo con emoción. «Hola, hola, chica de cumpleaños», su cálida voz llenó la línea. «¿Te gusta tu regalo?» «Sí, abuelo. Me encanta». «Gracias, muchas gracias», respondí. Conversamos un poco y luego él hizo la pregunta que había estado temiendo. «Entonces, ¿cómo felicitaron tus padres?» Dudé, sin querer admitir la verdad. Aún no los he visto. Planeaba ir a casa pronto, respondí. En realidad, estoy seguro de que dirán algo. Luego hubo una pausa al otro lado de la línea y él dijo: «Bueno, ¿por qué no haces una transmisión en vivo cuando vayas? Me encantaría compartir la alegría». Con una mezcla de esperanza y temor revoloteando en mi estómago, me dirigí de regreso a la casa de mis padres. La caminata se sintió demasiado larga y demasiado corta. Al girar a nuestra calle, respiré hondo y comencé la transmisión en vivo en mi nuevo teléfono. «Hola, abuelo», dije, tratando de sonar alegre. «Estoy en camino para ver a mamá y a papá ahora. Gracias de nuevo por el increíble teléfono». Hablaba mientras caminaba, sintiendo el silencio con mis charlas sobre mí. Mañana con la tía Sarah y lo emocionada que estaba por mi cumpleaños. Pero al acercarme a nuestra casa, una sensación de inquietud se apoderó de mí. «Bueno, aquí estamos», anuncié a la cámara mientras subía los escalones delanteros. Me detuve un momento antes de abrir la puerta. «Mamá, papá, estoy en casa». El silencio me recibió. La casa se sentía extrañamente tranquila, casi abandonada. Fruncí el ceño, moviendo la cámara. Por la sala de estar vacía. Supongo que no están aquí abajo», murmuré, más para mí misma que para el abuelo. «Voy a revisar». Arriba. Subí las escaleras, mis pasos resonando en la casa silenciosa. Al llegar a la cima, noté algo extraño: la puerta de mi habitación estaba cerrada. Lo cual era inusual. Siempre la dejaba abierta cuando no estaba en casa. «Eso es raro», dije, alcanzando el pomo de la puerta. Mis puertas nunca estaban cerradas. La empujé y me quedé congelada.
La habitación que me recibió no era mi habitación, al menos ya no. Las paredes, antes de un suave lavanda, ahora eran azules pálidas. Mis pósters habían desaparecido, reemplazados por estampados de animales adorables. Mi cama había desaparecido y en su lugar estaba una cuna blanca. ¿Qué diablos?, grité, tropezando hacia atrás. El teléfono casi se me resbaló de las manos mientras giraba, tratando de entender lo que estaba viendo. Esto no puede estar bien. Esta es mi habitación. Justo en ese momento, escuché una puerta abrirse detrás de mí. Me giré rápidamente para ver a mis padres emergiendo de su dormitorio, luciendo sorprendidos de verme. «Débora», dijo mamá, sus ojos moviéndose entre mí y el teléfono en mi mano, «¿qué haces aquí?». Apenas registré sus palabras, todavía sacudiéndome del shock de mi habitación transformada. «¿Qué pasó con mi habitación?», exigí. «¿Por qué está azul? ¿Dónde están todas mis cosas?». Papá aclaró la garganta, luciendo incómodo. «Bueno, ya ves, Débora, hemos decidido darle esta habitación al bebé de tu hermana. Nuestro primer nieto». Mamá asintió con una sonrisa que se pintó en su rostro. «Sí, ¿no es maravilloso? Jessica va a tener un niño. El hijo que tu padre siempre soñó con tener. Vivirá aquí con nosotros después de la boda». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero, ¿dónde se supone que debo dormir? ¿Dónde están mis cosas?». «Oh, empacamos tus cosas», dijo papá, agitando la mano de manera despectiva. «Están en cajas abajo. Deberías llevarlas contigo cuando te vayas. No las queremos desordenando el lugar». Los miré, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. «¿Salir? ¿Qué quieres decir con salir?». «Esto es mi hogar», interrumpió mamá con una sonrisa que falló por un momento antes de forzarla de nuevo en su lugar. «Débora Quarita, tienes que entender que con Jessica y su esposo mudándose y el bebé en camino, simplemente no hay espacio para ti aquí más». Me quedé allí, congelada de incredulidad, mi mente dando vueltas por lo que acababa de escuchar. De repente, una oleada de ira se desató dentro de mí, empujando a través de él. «Shock». «No», dije, con la voz temblando. «No me voy a ir. Esto es mi hogar también. No pueden simplemente echarme como si no fuera nada». La sonrisa falsa de mamá desapareció, reemplazada por una mirada de irritación. «Por el amor de Dios, Débora, no seas difícil», replicó ella. «Difícil», respondí. «Es mi cumpleaños y me están echando». «Ni siquiera lo recordaste, ¿verdad?». Papá puso los ojos en blanco. «¿Tu cumpleaños? ¿Es eso de lo que se trata esta berrinche? No tenemos tiempo para estas tonterías». Su indiferencia me golpeó como un golpe físico. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos, pero las contuve frenéticamente. ¿Cómo pueden ser tan crueles? «Soy tu hija». «Una hija que nunca quisimos», chilló mamá, perdiendo la compostura y finalmente cediendo. «¿Tienes idea de cuánto nos has costado, cuánto atención nos has exigido? Estamos agotados». «Débora», papá asintió, su rostro retorcido por la molestia. «No queríamos un segundo hijo. Eras un error, un accidente, y ahora finalmente tenemos una oportunidad con la familia que siempre quisimos». Sus palabras me dolieron profundamente, cada una como un cuchillo en mi corazón. Observé en silencio atónita mientras agarraban las
Bolsas que habían empacado con mis pertenencias y comenzaban a empujarlas fuera por la puerta principal. Ahí, dijo mamá, limpiándose las manos. Ahora tomen sus cosas y vayan con su preciosa tía Sara. Ella los quiere mucho. Déjenla encargarse de ustedes. No podía moverme, no podía respirar. Esto no podía estar sucediendo, tenía que ser una pesadilla. ¿Qué estás esperando?, gritó papá. Salgan. Tenemos una boda que preparar y no te necesitamos. Escucha. Complicando las cosas. Fue entonces cuando se rompió la presa. Las lágrimas corrían por mi cara mientras el peso completo de su rechazo se abatía sobre mí. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Sollozaba, soy tu hija. Deja eso. Gritó mamá, mirando nerviosamente las ventanas. Nos estás avergonzando. Los vecinos lo oirán. Bien, grité a través de mis lágrimas. Que lo oigan. Que todos sepan qué clase de personas realmente son ustedes. Papá agarró mi brazo, sus dedos hundiéndose dolorosamente. Ya es suficiente, gruñó, prácticamente arrastrándome hacia la puerta. Sal ahora y no vuelvas. Con un último empujón, me encontré en el porche delantero, mi bolsa esparcida a mi alrededor. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que resonó en mis huesos. No sé cuánto tiempo. Me quedé allí, sollozando. En los escalones. Finalmente, recogí mis cosas. Y comencé la larga y miserable caminata de regreso a la casa de la tía Sara. Las bolsas se sentían imposiblemente pesadas, cargadas con más que solo mis pertenencias. Mientras avanzaba, sollozando y limpiándome los ojos, una voz familiar cortó de repente mi miseria. «Débora, ¿puedes oírme?». Salté, mirando alrededor descontroladamente antes de darme cuenta de que la voz venía de mi teléfono. Con un escalofrío de horror, recordé la transmisión en vivo. El abuelo había visto todo. «Abuelo», titubeé, levantando el teléfono con manos temblorosas. «Oh, cariño», dijo, su voz cargada de emoción. «Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Vamos a solucionar esto. Lo prometo. Por ahora, ve a casa de Sara. Nos veremos en la boda en unos días, ¿de acuerdo? Intenta disfrutar de tu cumpleaños de alguna manera». Sus palabras lograron calmarme un poco. Cuando llegué a la casa de la tía Sara, mis lágrimas habían principalmente disminuido. Ella me miró. De inmediato, viéndome allí con mis bolsas y ojos hinchados, y me abrazó con fuerza. La tía Sara, bendita sea su corazón, insistió en que celebráramos mi cumpleaños de manera adecuada. Me dejó invitar a algunos amigos. Horneó un pastel y hizo lo mejor para hacer que el día fuera especial. Llegó el día de la boda de Jessica. No había sido invitada, por supuesto. Pero la tía Sara insistió en que fuéramos de todos modos. Así que ahí estaba. Vestida con mi mejor vestido, sintiéndome como una impostora. Al entrar en el salón de recepción, vi al abuelo yo casi inmediatamente. Estaba sentado en una mesa cerca del frente, con la espalda recta como un palo, irradiando una energía que me ponía nerviosa. Antes de que pudiéramos siquiera saludar, los recién casados hicieron su gran entrada. Jessica lucía radiante en su vestido blanco, sonriendo mientras se aferraba al brazo de su nuevo esposo. Mamá y papá la siguieron
El orgullo evidente en sus rostros, y sentí un dolor en mi pecho. La recepción progresó con brindis, cena y las festividades habituales. Cuando comenzaron los discursos de felicitación durante la cena festiva, el abuelo Joe de repente se puso de pie. «Tengo algo que decir», anunció, su voz resonando a través del salón. Todas las cabezas se volvieron. Jessica y su esposo parecían confundidos, mamá y papá palidecieron. El abuelo Joe caminó hacia el frente del salón, tomando el micrófono del atónito padrino. «Damas y caballeros», comenzó, «me disculpo por interrumpir esta alegre ocasión, pero hay una grave injusticia que necesita ser abordada». Luego comenzó a detallar cómo mis padres me habían tratado, sin dejar ningún detalle, desde su resentimiento por mi nacimiento hasta la manera cruel en que me habían echado en mi cumpleaños. Con cada palabra, las expresiones de los invitados cambiaron de confusión a soca, indignación. Mamá intentó interrumpir, su rostro ruborizado, ya sé que estaba llorando ahora, la máscara de pestañas corriendo por sus mejillas, su nuevo esposo parecía incómodo, moviéndose en su asiento. Los invitados susurraban entre ellos mismos, lanzando miradas escandalizadas a mis padres. El abuelo se volvió para enfrentar a mis padres directamente, su voz fría como el hielo. «Así que déjenme aclarar esto», dijo. «Estoy cambiando mi testamento. Cada centavo que tengo irá a Sarah y Deborah Tom Karen Jessica. Ustedes están completamente excluidas». El salón de recepción estalló en caos. Mamá soltó un grito ahogado. La cara de papá se tornó de un tono alarmante de púrpura, Jessica gimió algo sobre su boda arruinada, pero el abuelo no había terminado. Caminó hacia donde la tía Sarah y yo estábamos, conmocionadas por el espectáculo. «Vamos, chicas», dijo suavemente. «Nos vamos. No necesitamos quedarnos donde no somos bienvenidas». En unos días, me levanté y lo seguí mientras caminábamos hacia la salida. Podía sentir todas las miradas puestas en mí, algunas simpatizantes, otras juzgadoras. Mantuve mi mirada fija en la espalda del abuelo, obligándome a no llorar. La mañana después del desastre de la boda, me desperté con el sonido de golpes insistentes en la puerta principal de la tía Sarah. Con los ojos borrosos y aún procesando los eventos del día anterior, tropecé bajando las escaleras para encontrar a mamá y papá en el porche, mostrando una extraña mezcla de desesperación y contrición. «Débora, cariño», cedió su voz nauseosamente dulce, «necesitamos hablar. Queremos que vuelvas a casa, cariño. Lo sentimos mucho por todo. Te amamos. Realmente lo hacemos». Sentí una oleada de ira subir en mi pecho. ¿Me aman? Me echaron, dijeron que yo era un error, respondiendo con una litanía de disculpas y explicaciones, cada una más patética que la anterior. Pero mientras me quedaba allí escuchando sus desesperadas súplicas, una realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto no se trata de mí en absoluto. Se trata de la herencia, ¿no?, dije, interrumpiendo a papá a mitad de la frase. Sus rostros cayeron, confirmando mis sospechas. No querían que regresara, querían el dinero del abuelo. «Vete», dije, mi voz temblando de ira. «No quiero ver a ninguno de ustedes nunca más». Golpeé la puerta en sus caras, apoyándome contra ella mientras trataba de calmar mi corazón acelerado. Pero mis padres no habían terminado.
En los días siguientes, aparecieron repetidamente, cada vez más insistentes que la última. Llamaron, enviaron correos electrónicos, incluso intentaron involucrar a otros miembros de la familia para convencerme. Todo llegó a su fin aproximadamente una semana después de la boda. Estaba sola en casa cuando escuché una conmoción afuera. Para horror mío, vi a mamá y papá intentando forzar su camino pasando por la tía Sarah, quien acababa de volver de la tienda de comestibles. «Ella es nuestra hija», gritó papá. «No puedes mantenerla alejada de nosotros». Algo dentro de mí se rompió. Ya había tenido suficiente de su manipulación. Sus mentiras, su repentina preocupación por mí. Bienestar ahora que el dinero estaba en juego. «Tía Sarah», llamé. Más tarde. Sentí que quería que fueras mi tutora legal. Las palabras quedaron flotando en el aire por un momento, luego el rostro de la tía Sarah se iluminó con una amplia sonrisa. «Oh, cariño, me sentiría honrada». Con la ayuda de la tía Sarah, contactamos a un abogado al día siguiente. El proceso no fue fácil. Había formularios que llenar, entrevistas que realizar y una audiencia en el tribunal a la que asistir. Pero a través de todo, me aferré a una pieza de evidencia que sabía que haría toda la diferencia, el video de mi desastrosa visita de cumpleaños a casa. El día de la audiencia judicial. Llegó y me sentí enferma hasta el estómago. Mis padres estaban allí, por supuesto, desempeñando el papel de padres amorosos y preocupados al máximo. Pero cuando el juez pidió evidencia y reprodujimos ese video, el único donde me echaban, donde me decían que no era deseada, la atmósfera en la sala del tribunal cambió. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de la jueza mientras veía a mis padres lanzar cruelmente de lado. Cuando el video terminó, ella se volvió hacia ellos con una expresión dura. En todos mis años en el estrado, ella dijo: «Rara vez he visto un caso tan claro de negligencia parental y abuso emocional». La sentencia llegó rápidamente después de eso. La tía Sarah recibió la tutela legal completa y los derechos de mis padres fueron terminados. Al bajar el martillo, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mi vida, estaba libre de su tóxica influencia. La vida tiene una manera extraña de cerrar el círculo. Justo cuando pensaba que el drama finalmente había terminado, el abuelo Joe nos llamó para ir a la oficina de su abogado. Mientras estábamos sentados en las lujosas sillas de cuero, rodeados de estanterías de caoba y el olor de papel viejo, no pude evitar sentirme nerviosa. «Débora, Sarah», comenzó el abuelo, su voz solemne pero sus ojos brillando. «Quiero que ambas sepan que he hecho algunos cambios en mi testamento». Asentía su abogado, quien sacó un grueso documento. «Como prometí en la boda», continuó el abuelo, «he decidido dejar todo mi patrimonio para ustedes. También Tom y Karen están oficialmente desheredados». Me quedé allí atónita. Sabía que el abuelo había amenazado con esto en la boda, pero nunca creí que lo llevaría a cabo. Al salir de la oficina del abogado, mi cabeza daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de suceder. Mi teléfono sonó. Era Jessica. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, chilló. Tan pronto como contesté: «Han arruinado todo», dije. Alejé el teléfono de mi oído, frunciendo el ceño ante su volumen. «¿De qué hablas?». «No finjas que no lo entiendes», respondió bruscamente. «Hiciste que el abuelo se pusiera en nuestra contra. Ahora le está dejando todo para ti y para la tía Sarah.
No es justo. Yo también quiero mi parte. Sentí un destello de ira después de todo lo que había pasado. Después de la forma en que todos me habían tratado. Ella tenía el descaro de exigir dinero. Jessica, dije, tratando de mantener mi voz serena. No pedí nada de esto. Fue decisión del abuelo, no mía. Pero debes haberlo manipulado de alguna manera. Ella insistió. Siempre has sido celosa de mí. ¿Esto no es tu venganza? Respiré hondo, contando hasta 10 en mi mente antes de responder. Jessica, lo siento que te sientas así, pero no tuve nada que ver con la decisión del abuelo. Si quieres cambiar su opinión, tendrás que hablar con él. Tú misma. Tal vez lo haga, resopló ella. No creo que esto termine, Débora. No puedes simplemente entrar y robar lo que es legítimamente nuestro. Cuando colgó, sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, pero sobre todo, simplemente, cansancio. Entonces decidí enfocarme en mi futuro. Me entregué a mis estudios, decidida a sacar buenas notas y entrar a una buena universidad. La tía Sara me ayudó a investigar escuelas, carreras y oportunidades de becas. Claro, mi situación familiar estaba lejos de ser perfecta. Probablemente habría más drama con Jessica, mis padres y la herencia en el futuro, pero por ahora tenía un hogar amoroso con la tía Sara y el abuelo Joe. Un futuro brillante por delante. Y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se me presentara. Zoila Mitchell y nuestra familia parecía perfecta en papel. Mi mamá trabajaba en el servicio de impuestos, llevando su puesto como si fuera una insignia de honor. Cada tarde regresaba a casa con su maletín lleno de papeles, hablando sobre promociones y planes de pensión. Mi papá trabajaba en la administración de la ciudad, pero su corazón no estaba en ello. Lo encontraba dibujando planes de negocios en servilletas durante la cena. Piénsalo, Sara, decía con los ojos brillantes de emoción, una cadena completa de tiendas especializadas que podríamos abrir. Pero James, mi mamá lo interrumpía bruscamente, tenemos trabajos estables, buenos beneficios, ¿por qué no puedes estar satisfecha con eso? Yo no entendía sus discusiones, para mí, los sueños de papá sonaban a cuentos de hadas llenos de posibilidades y aventuras, pero mamá siempre sacudía la cabeza, con los labios apretados en una línea fina. Luego llegó esa noche. Estaba jugando con mis muñecas cuando el grito de mamá resonó en nuestra casa. ¿Qué quieres decir con que te fuiste sola? Su voz era estridente, aterradora. ¿Cuánto, Sara? Por favor, he hecho toda la investigación, ¿estás loca? ¿Quieres que terminemos en la calle? Me acerqué a la puerta de mi habitación y, mirando por la rendija, vi a mamá paseando con el rostro rojo de ira. No voy a dejar que me arrastres contigo, James. No lo haré. A la mañana siguiente, papá se había ido. Mamá me dijo que se había mudado a otra ciudad para iniciar su negocio. No entendía por qué no había dicho adiós. Las semanas se convirtieron en meses y el negocio de papá tuvo éxito, lo supe porque mamá miraba los cheques de pensión con una mezcla de ira y disgusto. Pero él nunca regresó, nunca llamó, nunca intentó ser parte de mi vida. Mamá se dedicó aún más a su trabajo. Contrató a Elena, mi niñera, quien se convirtió en mi principal cuidadora mientras mamá pasaba cada vez más horas en la oficina. Tu madre está trabajando duro por ti, decía Elena cuando yo preguntaba por qué mamá nunca estaba en casa. Pero yo conocía la verdad, mamá estaba escondiéndose del recordatorio vivo del éxito de papá. Prefería enterrarse en hojas de cálculo y formularios de impuestos antes que enfrentar a la hija del hombre que la demostró equivocada. Algunas noches escuchaba a mamá por teléfono con sus amigas, él realmente lo logró, puedes creerlo, pero ¿a qué costo? Abandonó a su propia hija.
Pero papá no solo me abandonó a mí, mamá lo había alejado, eligiendo la seguridad de su trabajo sobre la incertidumbre de los sueños de él, y ahora yo pagaba el precio por sus decisiones, atrapada en medio de su matrimonio roto. Veía a mi madre retirarse aún más a su trabajo mientras mi padre construía su imperio en otra ciudad. Mi abuela Marian era como un estallido de color en nuestra vida en escala de grises. No visitaba a menudo, pero cuando lo hacía, nuestra casa cobraba vida con su energía y calidez. Aunque estas visitas generalmente terminaban en discusiones acaloradas. Sarah, mira lo que has hecho, decía la abuela señalando nuestra casa vacía y deprimente. James está prosperando en su negocio y tú has destrozado esta familia por tu orgullo, ¿no te atreves a sermonearme sobre mis decisiones? Mamá respondía bruscamente, mantente fuera de mi vida y de mis decisiones. Me escondía en mi habitación durante estas peleas, pero aún podía escuchar cada palabra. A veces, después, la abuela se acercaba con los ojos tristes pero la sonrisa cálida. Cuando cumplí 7 años, la abuela empezó a pagar mi asistencia a Riverside Academy, una escuela privada que, según ella, me daría mejores oportunidades. Mamá no objetó, creo que simplemente estaba contenta de tenerme fuera de la casa por más horas. Al crecer, comencé a entender por qué mamá me mantenía a distancia. Cada vez que me emocionaba por un proyecto escolar o mostraba iniciativa en algo, la veía mirándome con una mirada fría y distante. Me decía que me recordaba demasiado a papá, al hombre que la había demostrado equivocada, que había tenido éxito a pesar de sus predicciones de fracaso. Mamá me proveía materialmente, siempre tenía ropa limpia, buena comida y un techo sobre mi cabeza, pero nunca había abrazos, besos de buenas noches ni te amo. Pasaba su tiempo libre con amigas del trabajo, haciendo viajes de fin de semana y vacaciones sin mí. Yo me quedaba con Elena, mi niñera, o a veces con la abuela. Pensaba que esto era normal, que todas las madres mantenían esta distancia profesional con sus hijos hasta el día en que fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga Katie. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Katie derramó su jugo. En lugar de enfadarse, su madre se apresuró con una risa cálida. «Oh, cariño, ¿estás bien?» Abrazó a Katie, besó su frente y la ayudó a limpiar mientras reían juntas. Yo permanecía congelada, observando esa muestra de afecto casual como una antropóloga observando una tribu recién descubierta. La mamá de Katie la abrazó simplemente porque, sin razón, la besó en la mejilla. Ella decía, «Te amo», sin ninguna ocasión especial que lo justificara. Esa noche, me acosté imaginando cómo sería tener una mamá que me abrazara, que me besara de buenas noches, que quisiera pasar tiempo conmigo. Tenía esperanzas cuando mamá empezó a salir con Robert. Venía a cenar siempre trayéndome pequeños regalos, dulces o juguetes. Parecía genuinamente interesado en mis historias escolares, haciendo preguntas y riendo de mis chistes. Cuando mamá anunció que se iban a casar, me atreví a soñar que finalmente tendría la familia que había visto en la casa de Katie. Pero nada cambió, mamá seguía distante conmigo, incluso después de la boda. Luego llegó el anuncio de su embarazo. «Vas a tener una hermanita», me dijo Robert, sonriendo ampliamente. ¿No es emocionante? Tenía 8 años cuando nació Sophie. Desde el primer día, observé en silencio atónita cómo mamá se transformaba, pero solo por mi hermana. Sophie recibía una abundancia de cariño, mamá la mimaba con besos, la sostenía cerca simplemente porque podía. Todas las cosas que había estado anhelando toda mi vida. Miraba sus diminutos dedos, mamá susurraba mientras acurrucaba el cuello de Sophie, ¿no son perfectos? Yo me quedaba en la puerta de la habitación, observando a mamá mecer a Sophie para que durmiera, cantando nanas que nunca había escuchado. A veces, el dolor en mi pecho era tan agudo que no podía respirar. ¿Por qué podía amar a Sophie y no a mí? ¿Era porque Sophie no era la hija de papá? ¿Porque no le recordaba a mamá su error? El golpe final llegó cuando mamá renunció a su trabajo para quedarse en casa con Sophie. La misma mujer que apenas me dedicaba 1 hora de su tiempo ahora dedicaba todo el día a mi media hermana,
pero incluso con todo el tiempo en casa, aún no tenía tiempo para mí. Ella, tu abuela viene a recogerte, decía sin siquiera mirar a Sophie. Necesito concentrarme en el bebé. Pasaba cada vez más tiempo en casa de la abuela. A veces lloraba en mi almohada, preguntándome qué tenía de malo, por qué no era lo suficientemente amada, por qué mamá no me amaba como a Sophie. Finalmente le pregunté a la abuela un día. La abuela me acercó, con la voz cargada de emoción: oh, cariño, a veces los adultos llevan heridas que no tienen nada que ver con las personas a las que hieren. El dolor de tu madre sobre tu padre lo está descargando en ti y no es justo. Los años que siguieron al nacimiento de Sophie fueron como vivir en un campo minado. Nunca sabía cuándo vendría la próxima explosión. Para cuando Sophie tenía la edad suficiente para entender la dinámica familiar, ella había aprendido a usarlas a su favor con una precisión aterradora. Tenía 14 años cuando el incidente comenzó a volverse más frecuente. Una mañana, encontré mi proyecto de ciencias descompuesto en mi escritorio, pero justo cuando quería regañar a esa pequeña pícaro, ella ya había desaparecido de la habitación. Mamá y Sophie bajaron corriendo las escaleras, lágrimas corriendo por su rostro. Ella destruyó mi nueva casa de muñecas porque estaba celosa de que papá la comprara para mí. Eso no es cierto, estuve estudiando toda la tarde, dije. El rostro de mamá se endureció al mirarme. ¿Por qué siempre culpas a tu hermana? Ve a tu habitación, estás castigada por 2 semanas. Esto se convirtió en nuestra rutina. Sophie rompía algo, escondía las joyas de mamá en mi mochila o plantaba el dinero desaparecido de Robert en mi habitación cada vez que intentaba defenderme, pero mis palabras caían en oídos sordos. La veía tomar tu brazalete, mamá. Sophie lo decía con una voz cargada de falsa preocupación, no quería decirlo, pero ha estado robando cosas. Robert me miraba con disgusto, sabía que no podíamos confiar en ella. Como padre, como hija, ambos eran deshonestos hasta la médula. Al principio, luché, lloré, grité, supliqué que me creyeran, pero gradualmente aprendí que defenderme solo empeoraba las cosas. Sophie disfrutaba mis castigos, observando con una pequeña sonrisa mientras me enviaban a mi habitación, me castigaban o me quitaban mi mesada. Una noche, escuché a mamá y Robert caminando en su dormitorio. Había dejado de recoger ropa en el pasillo cuando sus voces se escucharon por la puerta. ¿Por qué no la enviamos a vivir con tu madre? Robert decía, no es más que problemas, ¿estás bromeando? Mamá se burló, James envía 33,000 pesos en pensión cada mes, por eso puedo permitirme quedarme en casa con Sophie hasta que ella cumpla 18 años. Ese dinero se detendrá, necesitamos mantenerla aquí hasta entonces. La cesta de ropa se me resbaló de las manos, la ropa esparciéndose por el suelo. Fue entonces cuando todo encajó. No era una hija para ella, era una fuente de ingresos. La única razón por la que me mantenía cerca era el dinero de mi padre. Esa noche, me acosté y tracé un plan. Me concentraría en mis estudios, entraría a una buena universidad y escaparía de esta casa para siempre. Empecé a quedarme hasta tarde en la biblioteca, tomando clases adicionales, haciendo todo para minimizar mi tiempo en casa. Mirar a mamá actuando con tanta superioridad mientras estudiaba. Sophie me molestaba, crees que eres mejor que nosotras, pero ya no me importaba. Cada insulto, cada acusación falsa, cada castigo eran solo una cuenta regresiva hasta mi libertad. Empecé a llevar un calendario, marcando los días hasta la graduación, como una prisionera marcando el tiempo hasta su liberación. Cuando Sophie robó el perfume caro de mamá y plantó la botella vacía en mi habitación, acepté el castigo en silencio. Cuando ella sacó dinero de la billetera de Robert y lo metió en el bolsillo de mi abrigo, ni siquiera intenté defenderme, sus palabras ya no podían herirme. Ya me había ido en mi mente, contando los días hasta poder hacerlo realidad. Era un martes a finales de marzo, durante mi último año, cuando todo finalmente se vino abajo. En el momento en que abrí la puerta principal, el olor acre a humo golpeó mis fosas nasales. Mi corazón se detuvo,
Vivir en esta casa me había enseñado que un desastre podía ocurrir en cualquier momento. Siguiendo el olor, corrí al sótano. La escena que me recibió hizo que mi sangre se enfriara. Sofía estaba agachada en la esquina, rodeada de periódicos en llamas y cajas de cartón. Había creado una pequeña hoguera y las llamas ya lamían peligrosamente las estanterías de madera. «Sofía, estás loca», grité, lanzándome hacia adelante. Sin pensarlo, agarré sus hombros y la aparté del fuego. Todo sucedió tan rápido, perdió el equilibrio, tropezó hacia atrás y lanzó su brazo para romper la caída. El crujido nauseabundo que siguió me perseguirá para siempre. «Ah, Sofía», el grito de ella perforó el aire mientras agarraba su brazo. «Me lastimaste, lo hiciste a propósito». Con la mano temblando, saqué mi teléfono y llamé a mamá mientras intentaba apagar las llamas restantes. «Mamá, ha habido un accidente. Sofía está herida, por favor, ven a casa ahora». Todo lo que sucedió después fue un borrón. Mamá irrumpió por la puerta, miró a Sofía que sostenía su brazo y la llevó al hospital sin siquiera mirarme. Me senté en las escaleras, con la ropa aún oliendo a humo, esperando a que cayera el hacha. Cuando regresaron horas después, el brazo de Sofía estaba enyesado y el rostro de mamá estaba inmutable. Sin decir una palabra, fue directamente a mi habitación y comenzó a sacar mi ropa, tirándola en bolsas de basura. «Mamá, por favor, déjame explicar», rogué. Sofía estaba jugando con fuego en el sótano, yo intentaba salvarla, «puedo mostrarte». Ella me interrumpió, con la voz temblando de furia, «como empujaste a Sofía por las escaleras, porque estaba celosa de su nueva mochila escolar, como la has estado amenazando durante semanas». Eso es una locura. Hubo un incendio. Sofía estaba en la puerta, lágrimas corriendo por su rostro. «Deja de mentir, me lastimaste a propósito, siempre me has odiado. Sal de aquí». Mamá decía, arrastrando las bolsas hacia la puerta principal. «Sal de mi casa antes de que llame a la policía y te arresten por asalto». ¿En quién crees que van a creer? Tenía antecedentes de incidentes pasados, todo cuidadosamente orquestado por Sofía. ¿Quién me creería? Necesito dinero también. Mamá se rió enojada. «Dinero, la pensión de tu padre pagará las facturas médicas de Sofía y ni se te ocurra correr hacia él con alguna historia inventada. Una palabra de tu parte y presentaré una denuncia policial por este asalto». ¿Cómo se verá eso en tus solicitudes universitarias? El hilo colgaba en el aire como veneno. Con las manos temblorosas, agarré mi abrigo y una de las bolsas de basura que contenían mis pertenencias. El resto de mis cosas yacía esparcido por nuestro césped delantero como escombros después de una tormenta. Me dirigí a la casa de la abuela, arrastrando la bolsa detrás de mí. Cuando ella abrió la puerta, una mirada a mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Los siguientes meses pasaron en un borrón de estudios y solicitudes universitarias. Cuando llegó el día de la graduación, me senté entre mis compañeros, escaneando la multitud a pesar de todo. Una pequeña parte de mí esperaba ver el rostro de mamá en el público, pero solo la abuela estaba allí, sonriendo con orgullo mientras recibía mi diploma con honores. Gracias a mis calificaciones y determinación, obtuve una beca completa para la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal. Esos 4 años fueron un soplo de aire fresco, no más caminar sobre cáscaras de huevo, no más acusaciones falsas, solo la libertad de ser yo misma y sobresalir. Después de graduarme con un título en Administración de Empresas, conseguí un trabajo en una firma de marketing. 8 años pasaron, cada uno llevándome más lejos del trauma de mi hogar de la infancia. Tenía mi propio apartamento, una carrera exitosa y, lo más importante, paz. Mi única conexión familiar era la abuela, quien seguía siendo mi roca a través de todo. Luego conocí a David. Literalmente chocó conmigo en una cafetería, derramando su latte sobre ambos. En lugar de enojarse, no podíamos dejar de reírnos. «Déjame comprarte un café de reemplazo», dijo, «y tal vez una nueva blusa».
Un café llevó a la cena a más citas y en 6 meses estábamos planeando una boda. Fue una ceremonia pequeña, solo nosotros, un juez y la abuela, quien lloró lágrimas de felicidad durante todo. Mereces esta felicidad, cariño, susurró durante nuestro baile madre-hija, al que ella insistió en asistir. David poseía una cadena de restaurantes de comida rápida exitosos en toda la ciudad. Una tarde, durante la cena, mencionó tener problemas con la gestión de su cadena de suministro. «Eres excelente en análisis», dijo, «¿considerarías venir a trabajar conmigo? Podría usar a alguien de confianza para supervisar nuestras compras». Acepté la oportunidad. Finalmente, todo mi entrenamiento en negocios podía ponerse en buen uso en un negocio familiar, uno saludable, basado en la confianza y el respeto mutuo. En pocos meses, al sumergirme en los papeles, comenzaron a emerger patrones. Varios proveedores cobraban consistentemente de más mientras entregaban productos de baja calidad. Pero un proveedor, Freshfields Produce, era particularmente atroz. «David, mira estos números», dije una noche, extendiendo los informes sobre nuestra mesa de comedor. Freshfields nos ha estado cobrando un 40% por encima del precio de mercado por productos que apenas alcanzan la calidad, y mira estos registros de entregas. Siempre llegan tarde, afectando nuestra gestión de inventario. David estudió los informes detenidamente. «Excelente trabajo, cariño. No es de extrañar que nuestros márgenes de ganancia hayan estado ajustados. Estoy terminando su contrato inmediatamente. Ya he investigado algunas alternativas», dije, sacando más documentos. «Estas 3 compañías tienen mejores precios y calificaciones de calidad». Mientras observaba a David hacer llamadas para comenzar el proceso de cambio de proveedores, sentí una oleada de orgullo. Esto era lo que una verdadera asociación se veía: trabajar juntos, confiar el uno en el otro, construir algo significativo. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras revisaba contratos de proveedores. Algo me hizo dudar antes de contestar. «Hola, ella. Soy Sophie». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. 10 años de silencio y ahora esto. «¿Qué quieres?». Mantuve mi voz neutral y profesional. «¿No podemos, hermanas, ponernos al día? Reunámonos para un café, tenemos mucho de qué hablar». «No», la palabra salió aguda y definitiva. «¿Qué necesitas decir?». Hubo una pausa, luego la voz de Sophie cambió, dejando caer su falsa dulzura. «Está bien, tu esposo está a punto de cometer un gran error. Freshfields Produce es la compañía de mi prometido». Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. «Marcus y yo nos vamos a casar en 3 meses. Hemos estado planeando esta increíble boda, catedral, lugar de ceremonias, vestido de diseñador, catering de 5 estrellas, pero necesitamos los ingresos de la cadena de restaurantes de tu esposo para pagarla». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que has estado cobrando deliberadamente de más a nuestros restaurantes para financiar tu boda? «No te comportes tan santurrona, Sophie», difamó Marcus. «Solo ajustamos un poco los precios, necesitamos esto, ella. Tienes que convencer a David para que mantenga nuestro contrato ajustando los precios». Sentí que mi voz subía. «Están cobrando un 40% por encima del precio de mercado por productos de calidad inferior, algunos casi caducados cuando llegan. Nos están estafando, se llama negocios, hermana. Además, me debes después de todo lo que hiciste, todo lo que hice. Te he cortado, ¿quieres decir como cuando encendiste un incendio en el sótano y luego me hiciste expulsar de mi casa? Todos esos años plantaste objetos robados en mi habitación. Solo habla con David». Sophie exigió, «Dile que mantenga nuestro contrato o qué. ¿Vas a mentir sobre mí otra vez?». «Ya no soy esa niña asustada, Sophie. No te ayudaré a defraudar el negocio de mi esposo para financiar tu boda de ensueño. Encuentra otra manera de pagar tu catedral, te arrepentirás». Ella escupió y colgó. 20 minutos después,
mi teléfono volvió a sonar. Mamá, ¿cómo te atreves?, comenzó sin preámbulos. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Yo respondí, ¿familia? ¿Qué familia? La que me incriminó por robo, la que me echó a la calle con bolsas de basura llenas de ropa, la que te ha dado una hermana finalmente feliz, casándose y tratando de arruinarlo. ¿Dónde está tu lealtad? Mi voz estaba firme ahora. Vamos, hablemos de lealtad, mamá. ¿Dónde estaba tu lealtad cuando necesitaba una madre, cuando Sofía me incriminaba por robo, cuando dormía en el sofá de la abuela porque decidiste creer en otra de las mentiras de Sofía? Rompiste su brazo. Mamá gritó, salva su vida, ella estaba jugando con fuego en el sótano, o olvidaste ese detalle conveniente. Pero nunca quisiste la verdad, ¿verdad? Solo querías excusas para odiarme porque te recordaba a papá. No te atrevas, dije. No, no te atrevo. Te he cortado, no tienes derecho a exigir nada de mí. La única familia que tengo es la abuela, que realmente me ama. Sofía y su prometido pueden encontrar maneras honestas de pagar su boda. No los ayudaré a robar el negocio de mi esposo. Con eso, colgué. Esa noche, me senté con David en nuestra sala de estar, mis manos envueltas alrededor de una taza de té que hacía mucho se había enfriado. Le conté todo sobre Sofía, su prometido Marcus, su plan para financiar su lujosa boda sobrecargando nuestros restaurantes. Él escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, él tomó mis manos. Cariño, no solo voy a cancelar su contrato, ahora me aseguraré de que cada dueño de restaurante en esta ciudad sepa exactamente qué tipo de negocio maneja Freshfields Produce. ¿Estás segura? Sí, pregunté. Probablemente intentarán causar problemas, déjalos intentarlo. David respondió con firmeza, lo que están haciendo no es solo poco ético, es fraude. Y protejo lo que es mío, tanto mi negocio como a mi esposa. La semana siguiente, David compartió la documentación que había recopilado con otros dueños de restaurantes en su red. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Uno a uno, los restaurantes comenzaron a cancelar sus contratos con Freshfields Produce. La reputación de Marcus en la industria fue destruida. Luego llegó otra llamada de mamá, has ido demasiado lejos, siseó. Estás destruyendo el futuro de tu hermana por despecho. No, mamá, son sus propias deshonestidades las que hicieron eso. Veamos cómo te gusta ser completamente excluida. Amenazó, esta noche hablaré con tu abuela, no verás ni un centavo de herencia después de lo que has hecho. Sonreí, adelante, llama a la abuela. Ya le conté todo la semana pasada. Hubo una pausa al otro lado. Así es, continué. Le conté sobre la estafa del prometido de Sofía, sobre su intento de chantaje, sobre tus amenazas, y sabes que, ella ya actualizó su testamento. Soy su única heredera. No es que me importe el dinero, a diferencia de algunas personas, puedo construir mi propio futuro sin estafar a otros. La respuesta de mamá fue una serie de maldiciones antes de colgar. Semanas pasaron y escuché que la boda soñada de Sofía había sido cancelada, sin catedral, sin vestido de diseñador, sin catering de 5 estrellas. En cambio, aparentemente ella me culpó a mí por arruinar su día especial y destruir el negocio de su prometido. Pero yo no sentía nada más que paz. Por primera vez en mi vida, había defendido mi posición contra su manipulación y gané. Sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. La semana pasada, la abuela vino a cenar. Mientras estábamos sentados en nuestro jardín viendo el atardecer, ella me apretó la mano, ¿sabes? Ella, dijo, a veces la familia con la que naces no es la familia que estás destinado a tener. Has construido algo hermoso aquí, un matrimonio amoroso, un negocio honesto, una vida de integridad. Estoy tan orgullosa de ti. Miré a mi alrededor, a mi hogar, a mi vida, todo lo que había construido a pesar, o tal vez debido, a todos los desafíos que me habían lanzado. Sofía y mamá podrían culparme por sus fracasos, pero yo conozco la verdad,
su caída vino de sus propias decisiones, de su propia deshonestidad, de su propia crueldad. En cuanto a mí, finalmente tengo lo que siempre quise, una familia real, construida sobre el amor, la confianza y la verdad, y nada de lo que ellas puedan hacer jamás me lo quitará.